Bien, estimados hermanos, bendiciones de nuevo. Aquí nos encontramos para dar continuidad al tema de la ofrenda, ¿no? En la primera parte hemos hablado de Caín, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la ofrenda de Abel. Gracias por prestar atención a la palabra, a lo que humildemente nosotros podemos compartir con ustedes, esta plataforma, este canal. La idea es traer bendición, traer edificación al cuerpo de Cristo, traer una palabra que pueda ayudarnos a crecer y a desarrollarnos y a ser edificados. Soy el pastor Cristian Jiménez del Ministerio Bet, Davar, Fonte di Vita, de la ciudad de Ragusa, en Sicilia, Italia. Estamos aquí desde hace 24 años, desde el año 2000 hemos llegado y bueno, es un placer poder compartir con ustedes a la distancia, en modo virtual, la profundidad de la palabra. Entonces estuvimos hablando en el video anterior de la ofrenda, ¿no? De la ofrenda que no estaba establecida, no había una ley escrita con respecto a este tema. Sin embargo, Caín y Abel, ellos deciden hacer una ofrenda voluntaria al Señor. Lo dice el versículo 3 de Génesis capítulo 4. Y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces hemos hablado la primera parte de que Caín sorprendentemente hace algo bueno, hace algo justo, hace algo muy profundo, ¿sí? muy interesante, aunque él era malo, aunque él era un asesino y la escritura dice que era el hijo del maligno. Él trae una ofrenda voluntaria. ¿Sí? Nadie le dijo, la pregunta que yo hacía en el video anterior es, ¿quién le dijo que lo haga? ¿Dónde lo leyó? ¿Dónde estaba escrito? Y la verdad es que en ningún lado. Eso salió de su corazón como resultado de su agradecimiento, porque la ofrenda es importante. La ofrenda es resultado del agradecimiento, es resultado del reconocimiento también de la misericordia del Señor, del favor, de su amor hacia cada uno de nosotros, de las cosas que Él nos da, que son tantas seguramente. Ahora yo me quiero enfocar en la parte de Abel, que lo encuentro muy interesante. Dice que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Fue diferente la ofrenda de Abel con respecto a la de su hermano Caín, porque su ofrenda era una ofrenda viva, era una ofrenda que tenía vida, una ofrenda que tenía sangre, ¿sí? No era solamente el fruto de la tierra, sino que era una ofrenda viva, una ofrenda animal, una ofrenda, como hemos dicho, con sangre, y una ofrenda que tenía también grosura, de eso vamos a hablar, y Abel tuvo el detalle y tuvo la grandeza, ¿sí?, de traer de sus primogénitos, de lo mejor que él tenía. Consideremos que cuando Adán peca, que es un tema muy interesante, no, él no fue engañado, sino que él voluntariamente pecó, el Señor había maldecido la tierra, ¿sí? Entonces ya la tierra estaba maldecida. Sin embargo, Caín, ¿qué era de la tierra? ¿Sí? ¿Qué esa era su característica? Él trajo de lo que tenía a su alrededor, y trajo lo mejor que pudo, pero era un fruto de la tierra, ¿sí? Y el Señor no le agradó, no miró con agrado esa ofrenda. Sin embargo, la actitud, nosotros estamos hablando de la actitud, ¿sí?, de la acción de dar al Señor sin que nadie nos diga, sin que nadie nos obligue, sin que nadie nos amenace, sin que nadie nos ponga con la espalda en la pared, sino que la ofrenda sale del corazón de manera voluntaria. Ahora, hablando de Abel, notamos que él hizo lo mismo que su hermano, trajo una ofrenda,
Y como hemos dicho, añadió dos elementos muy importantes para el Señor. Dos elementos que ahora lo vamos a verificar también a la luz de la ley de Moisés. Dice que dio de los primogénitos. ¿Sí? Él dio de los primogénitos, dice acá. ¿Sí? Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Fíjese lo que dice Números 3.12. Números 3.12. Recordemos que no había una ley escrita con respecto a la ofrenda y mucho menos ofrendas vivas, ofrendas con sangre, ofrendas con grosura, primicia. De eso ellos no tenían nada escrito como para hacer referencia y para decir, yo leí, yo voy a cumplir esta ley, sino que simplemente ellos ya tenían esa ley adentro y eso salió como resultado de su relación, ¿sí? Y de su comunión y de la revelación que tenían de parte del Señor por estar con Él, por caminar con Él, por tener confianza en Él. Por eso muchas cosas que uno hace, las hace como resultado de la relación, no porque el pastor lo dice, no porque la iglesia lo dice, no porque el ministerio o la denominación lo manda, sino porque uno ya lo entiende y le viene revelado de parte de Dios. Son cosas buenas que para otros son locura, para otros no, pero ahí te están robando, ahí te están pidiendo plata, pero no, realmente a mí nadie me pide, yo les doy al Señor de lo que Él me dio, porque nada es mío, todo es de Él, como decía David, de lo que hemos recibido, de eso te damos, no todo es tuyo, ¿sí? Y a mí el Señor no me pide nada, yo simplemente tomo la iniciativa porque está en mi corazón y es un modo de demostrarle gratitud, ¿sí? Y reconocimiento por todas sus misericordias. Fíjese lo que dice entonces, hemos dicho, en Números capítulo 3, Números capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice, vamos a ver, Números capítulo 3, ¿sí? Hemos dicho 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Y aquí yo he tomado de los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos que abren la matriz entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito. Desde el día que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto, yo santifiqué a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales, míos serán yo Jehová. Entonces, según la ley, esta ley que encontramos acá en Números capítulo 3, el Señor determina que los primogénitos son de Él. Entonces fíjese lo que hace Abel. Abel no simplemente toma cualquier oveja, ¿sí? La primera que pasaba por ahí o la que logró él agarrar, sino que él estuvo mirando entre los primogénitos, porque él ya entendía que al Señor había que darle lo primero, ¿sí? Y él elige, seguramente ya tenía identificado, él seguramente estaba más desarrollada, era más grande porque había nacido primero, entre sus primogénitos de las ovejas, ¿sí? Y él ya determina tomar la ofrenda de esa categoría, de los primogénitos. ¿Me está siguiendo, verdad? No de cualquier animal, no de cualquier oveja, no de cualquier cabra, no, sino de primogénitos de sus ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque él entendió que lo primero es del Señor. Pero no estaba escrita esa ley, eso es lo interesante. Por eso estamos hablando de esta serie de cumplir la ley antes de que esté escrita. Porque eso está en el corazón de cada uno de nosotros. ¿No? Viene de manera natural. Entonces, el Señor determina que los primogénitos son de Él. De hecho, Él había elegido a los levitas en lugar de los primogénitos. Entonces había separado una tribu como primogénito. Toda la tribu de Leví exclusiva para Él, en representación de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y es muy interesante ese tema de los primogénitos. Nos podemos entrar ahora en ese tema. Entonces, eso por un lado, ¿sí? Fíjese que también, hablando de los primogénitos, encontramos en Nehemías capítulo
capítulo 10 de la palabra. Vamos a mirarlo. Hay algo muy interesante que dice Nehemías, que encontramos aquí en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 10, versículo 35 y 36. Fíjese lo que dice la palabra. Dice: y que cada año traeríamos las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo fruto, de todo árbol, a la casa de Jehová. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Evidentemente que en este caso Nehemías hace referencia y cumple el principio, la ley de los primogénitos, porque estaba escrito en la ley de Moisés, ¿verdad? Mientras que Abel no tuvo forma de poder verificar esas informaciones. Entonces la pregunta es, ¿de dónde lo sacó? ¿Quién se lo dijo? ¿Dónde lo leyó? De ningún lado. Eso salió de la revelación del Señor hacia él. Bueno, eso con respecto al tema de los primogénitos. Pero él hace otra cosa también. Fíjese que dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Ahora vamos a hablar del tema de la grosura. La grosura es algo muy, muy significativo que va al nivel de la sangre. O sea la grosura que la sangre, según la palabra, le pertenecen al Señor. Ahora lo vamos a ver en la Escritura. Entonces él no solamente eligió de los primogénitos, sino que entre los primogénitos eligió el animal más grueso, más graso, más gordo, con más sebo, con más grasa, ¿sí? El más abundante. O sea, no le dio, bueno, acá están los primogénitos, okay, no, entre ellos mirar a ver, de todos estos primogénitos, hay 10 ovejas de primogénitos. Veamos estas 10, vamos a ver estas 10, ¿cuál es la más gorda? ¿Cuál es la que tiene más sebo? ¿Cuál es la que tiene más grosura? Y él dijo, esa que está ahí. Y él apuntó a eso y fue a buscarse esa oveja primogénita y gorda. Fíjese lo que dice Levítico 3:16. Qué interesante la actitud que tuvo Abel hacia el Señor. Muy interesante, muy, muy interesante. De darle al Señor lo mejor, ¿sí? Doblemente, no solamente de los primogénitos, sino de lo más gordo. Y eso nos muestra de ser generosos con el Señor, con su obra, ¿sí? Con el prójimo también, con todo lo que resguarde o respecta al Señor, ¿no? Dar para el Señor y para el reino y para la obra de Dios y para el prójimo y para el pobre, siempre dar lo mejor, si no escatimar, porque es para el Señor. Bien, estoy concluyendo con esto, el tiempo la verdad que nos persigue. Entonces dice Levítico capítulo 3, versículo 16. Levítico 3, 16 y 17. Dice así la Escritura, fíjese qué interesante. Dice: y el sacerdote quemará esto sobre el altar, es vianda, ¿sí?, de ofrenda que se quema en olor de suavidad a Jehová. Toda la grosura es de Jehová, toda la grosura es de Jehová, dice el versículo 16. Y el versículo 17 dice: estatuto perpetuo será por vuestras generaciones en todas vuestras moradas, ninguna grosura, ni ninguna sangre comeréis. O sea que no solamente la sangre no se come porque es del Señor y es la vida, sino que la grosura también. ¿Sí? La grasa, la grosura, era considerada propiedad del Señor. Entonces, Abel ofrece un sacrificio de sangre y de grosura. Perfecto. Y dice, fíjese el 16,
toda la grosura es de Jehová. Pero cuando ellos lo hicieron, cuando él lo hizo, Abel lo hizo, no estaba esta ley del Levítico. Encontramos también en el 17.6, ¿sí? 17.6. 17.6 siempre de Levítico, ¿sí? 17.6. 17.6, fíjese que interesante, dice: y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová, la puerta del tabernáculo, ¿sí? A la puerta del tabernáculo de la congregación, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y el último versículo, y concluimos con esto, lo encontramos en Ezequiel 44. Ezequiel 44:15. Fíjese que interesante, en 44:15 lo que dice la palabra. Dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento de mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos se acercarán a mí para ministrarme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. ¿Sí? Para ofrecerme la grosura y la sangre. Entonces, lo que hizo Abel fue muy interesante, de traerle al Señor un sacrificio vivo, con sangre, ¿sí? Primogénito, de los primogénitos, y gruesos, y de grosura, y con mucho cebo. Y ahí él cumplió, por eso fue sobresaliente la ofrenda de Abel, y le creó envidia al hermano, bronca, les creó un sentimiento malo, un sentimiento totalmente malo que lo llevó a quitarle la vida. Entonces digo, hay cosas que uno hace en el reino que son tan sobresalientes que también van a crear la envidia de otras personas y también del infierno mismo, del diablo mismo, ¿no? Como pasó con Job. Pero bueno, eso es otro tema. Acá lo importante es nuestra actitud y nuestra relación hacia el Señor, y darle siempre lo mejor, siempre lo más excelente. Bueno, nos veremos la próxima oportunidad, donde hablaremos de, seguramente vamos a hablar de Abraham. Señor les bendiga. Shalom.